El fauvismo fue un movimiento pictórico vanguardista originado en Francia, alrededor de 1904 a 1908. Luego, en años posteriores, se expandió a otros países. Su máxima plástica fue la exaltación del color, sustentada en la idea de que la creación surgía del instinto más que del intelecto o de los sentimientos. Se cree que el nombre de este movimiento habría surgido en 1905, en el marco de la exposición de algunas obras de los principales autores fauvistas, en la sala 7 del Salón de Otoño, en donde habrían generado un contraste intenso con los demás, lo cual motivó al crítico Louis Baxels a referirse a ellas como les febres, es decir, las fieras. Con ello aludía a la orgía de tonos puros que había encontrado en los cuadros. Hay que tomar en cuenta que esas obras usaron colores brillantes, y ese factor estuvo en muchos artistas fuera del fauvismo, en el París hacia 1900. El uso del color intenso, lejos de ser un fenómeno exclusivo de los inicios de este movimiento, fue una de las características principales de la vanguardia en la pintura durante esa época. La obra temprana de los fauves debe estudiarse en un contexto más amplio. El uso de colores intensos por sí mismo no es característica única para clasificarlo dentro del movimiento fauvista. ¿Cómo era el contexto en ese momento? El fauvismo surge en la París de las vanguardias, en una verdadera explosión artística y científica, que entre muchas otras cosas implicó la reforma y replanificación de la ciudad por Georges Eugène, el barón Haussmann y su plan urbanístico, nuevas formas de construcción, por ejemplo de hormigón, el avance de dominio del modernismo en el estilo arquitectónico, la construcción con hierro, teniendo la Torre Eiffel como metáfora de construcción moderna, la introducción de la electricidad y el automóvil, las grandes exposiciones universales en que se celebraba el ingenio del ser humano y prestigiosas exposiciones de artes plásticas opuestas al positivismo, al naturalismo y al impresionismo, como fue también el caso del expresionismo alemán. Entonces, ¿cómo surge el fauvismo? En una de estas exposiciones, un tal Henri Matisse expuso su obra Lujo, calma y voluptuosidad. Esta obra es considerada como una síntesis del posimpresionismo que fue resultado de un esfuerzo de una búsqueda personal y se convirtió virtualmente en un manifiesto de lo que sería el fauvismo poco después. La utilización subjetiva del color y la simplificación del dibujo empleados por Matisse sorprendieron a todos cuando fue expuesto por primera vez, mientras que su desinterés por el acabado y sus colores chillones le granjearon el desprecio de la crítica cuando expuso sus paisajes, pintados en colure. En el antes mencionado Salón de Otoño de 1905, allí también se expuso el retrato de la señora Matisse, o La Rue Verte, donde se interpretó por los críticos como una caricatura a la feminidad y una excentricidad en la pintura de retrato. El repudio o la importancia de la crítica convirtió al fauvismo en el grupo de vanguardia en París de ese entonces. Poco después, Maurice de Vlaminck se unió al fauvismo de Henri Matisse y André Derain. El grupo de artistas de este movimiento no poseían un manifiesto, no se puede hablar de un estilo fauvista, sino que cada artista manifestaba un acercamiento en particular dentro del fauvismo de libre expresión, libertad de moralidad y autonomía de enseñanza-aprendizaje. El fauvismo se caracterizaba por tener un tinte violento, con el que rechazaban los convencionalismos y tradiciones de los movimientos anteriores, especialmente contra el impresionismo. Por eso las pinturas cargadas de color, el color fue lo que condicionó la forma de pintar. Los artistas expresaban que mediante los colores podían expresar sus sentimientos, pero no usaban los tonos naturalistas, sino que empleaban el color para tener más expresión. Las líneas gruesas, pinceladas vigorosas, sin mezclas ni matices de colores también caracterizan este tipo de arte. Este estilo, nuevamente, lo que busca es una gran intensidad emocional con una simplificación de elementos. Los temas más cotidianos en este tipo de arte son personajes en interiores, retratos, naturaleza muerta, paisajes muy hermosos, las máscaras africanas y las estatuas. Una característica del fauvismo es el gusto por el arte africano negro y la influencia que este mismo tuvo en las obras. Este gusto por lo otro encamina al fauvismo hacia un ambiente cada vez más vanguardista. Sus máximos exponentes y referentes son los ya mencionados Henri Matisse, el líder y máximo expositor de este movimiento artístico. Sus obras fueron planas, donde el color prima incluso con un uso exagerado. El artista francés recibió reconocimiento internacional, logrando la aprobación de coleccionistas y críticos de arte. André Derain, cuyo estilo fue más enfocado a personajes urbanos y campestres, despreocupado por la perspectiva de la representación realista. Los colores que usaba eran puros y con frecuencia se aplicaban directamente del tubo al lienzo. Luego tuvo influencias con su arte por el cubismo. Y finalmente Maurice de Vlaminck, que se caracterizaba por sus obras con paisajes dramáticos inspirados por Van Gogh. Sus representaciones artísticas se centraban en la naturaleza, el campo y eventualmente produjo retratos. El movimiento desaparecería una vez que estos pintores, llamados el triángulo esencial, separarían sus caminos y tendencias, pero tendría una marcada influencia en las vanguardias y en el expresionismo.
El fauvismo tuvo una vida breve, como la mayoría de los movimientos de vanguardia, y en su mayoría los cuadros fauvistas franceses rondan los años de la primera década del 1900.